Si tienen sus Biblias, vamos a comenzar el capítulo 11 de Juan en esta mañana. No vamos a llegar todavía a la resurrección de Lázaro. Hoy vamos a estudiar solamente los primeros 6 versículos, cuando Cristo hace esperar a María y a Marta. La verdad es que la lista de personajes bíblicos que tenían que esperar a Dios es muy larga. ¿Sí? José esperando en un pozo, luego en una cárcel. Moisés esperando 40 años, 3 veces, 40 en Egipto, 40 en Madián y luego 40 en el desierto. David esperando más de una década para ser llamado rey. Ana esperando, maltratada. El salmista constantemente diciendo, espera, espera, alma mía, espera, Jehová. Pero tal vez la persona que más nos llama la atención es Abraham. Abraham y Sarai, luego nombrados Abraham y Sara, se casan, tienen el deseo de tener hijos. Dios les promete que van a tener descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esperan, y esperan, y esperan. Difícil, duro, confiar y esperar. Pero Abraham tuvo que esperar 99 años hasta que luego tuvieron a Isaac y se ríen. Y es una historia linda, una historia hermosa. Pero hay algo que tenemos que reconocer y es esto, de que no todos reciben el cumplimiento de sus deseos en esta vida. ¿Sí? Muchos mueren esperando. De hecho, la triste realidad de este mundo lleno de pecado y sus consecuencias es de que todos estamos esperando el cumplimiento de promesas que no vamos a recibir en esta vida. Algunos quieren casarse y esperan toda la vida y no. ¿Sí? Otros se casan y sus cónyuges mueren. Otros quieren tener hijos y Dios dice que no. Otros tienen hijos y sus hijos mueren. Y no sé cuál sea tu situación, no sé cuál de esos casos serían más difícil. Pero sé que la vida cristiana es la práctica de esperar a Dios. De esperar. En los Salmos muchas veces Dios llama a los creyentes los que esperan a Jehová. Somos los que esperamos a Dios. Y tal vez dices, bueno, Josías en español suena un poco más bíblico decir esperamos en Dios. Y sí, claro, esperamos en Dios. Pero también tenemos que aprender a veces a esperar a Dios. Esperar a Dios, de que Él no siempre obra según nuestros planes y nuestros tiempos y nuestros deseos. Y tenemos que esperar. De hecho, el autor de Hebreos, en este gran capítulo 11 de Hebreos, que menciona nuestros grandes héroes de la fe, dice que lo que destaca a cada héroe es exactamente lo mismo. Hebreos 11:39, que no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Todos murieron esperando. Y todos vamos a morir esperando. Todo cristiano muere esperando. Estamos esperando, como dice el mismo autor en el siguiente versículo, que seamos todos perfeccionados juntos. Estamos esperando que Dios venga y que nos explique y que nos aclare la razón de todo esto. ¿Por qué pasamos por aflicciones? Del porqué de esta vida. Todos estamos esperando. ¿Por qué es mejor que sea así? ¿Por qué es mejor tener dolor? ¿Por qué es para nuestro bien que tuvimos estas dificultades? Y creo que es debido a esto que este pasaje, los primeros 6 versículos de Juan 11 son tan impactantes. Tiene unas enseñanzas, unas frases muy contundentes, muy asombrosas. La verdad es que cuando lo lees y lo entiendes, te sacude hasta lo más profundo de tu ser. Porque estamos en Juan 11, conocemos el contexto, Jesús va a resucitar a Lázaro, nosotros sabemos cómo termina la historia. Obviamente María y Marta no lo saben.
Pero el texto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice de que Cristo amó a María y a Marta. Y por eso, porque las amó, dejó morir a Lázaro. ¿Cómo? Amó a María y a Marta y por eso se quedó 2 días ahí. Pasar días preguntándose, peleando con esa pregunta difícil de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué no quieres venir? ¿Por qué no quieres estar aquí? Le dicen cuando llega, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo esto? Porque las amó. Por eso las dejó esperando. Tremendas, tremendas verdades en este texto. Cristo quiso usar la ilustración de la resurrección de Lázaro, no solamente como hará para mostrarnos de que Él es la resurrección y la vida y que es capaz de resucitarnos. Claro que el texto comunica esto. Pero también en esos primeros versículos creo que el énfasis es de que Cristo quiere enseñarnos a esperarle, sabiendo de que Él está en control, es un Dios que nos ama y todo va exactamente de acuerdo con su plan. Y cuando vemos a María y a Marta al final de la historia diciendo, ahora entiendo, Jesús, por qué nos hiciste esperar, porque ibas a resucitarlo. Íbamos a poder ver tu gran gloria y majestad y tu poder para resucitar a un muerto de 4 años. Qué pena, Jesús, que no pude verlo antes. Qué pena que no creía y confiaba en ti, ¿no? Llegan a comprender que Cristo quiso revelar más de su gloria y autoridad. Pero es como que Cristo nos esté mirando desde el texto bíblico hoy, diciéndonos con ternura, con amor, amigo, tu momento de, ya entiendo por qué hiciste esto, ya sé por qué me hiciste esperar, ya sé por qué me pasaste por ese dolor, ya entiendo. Y ese momento viene pronto. Viene después de la resurrección. ¿No? Viene después de nuestra resurrección también. Habrá ese momento cuando decimos, claro, claro, Señor, tú tenías toda la razón. Ahora veo tu amor, ahora veo tu propósito. Pero hoy, antes de la resurrección, nos toca esperar. Esperar a Dios y confiar de que Él es soberano y Él es amoroso y tiene sus propósitos, ¿no? Bien, vamos a dividir esos primeros 6 versículos en 2 perfecciones de Cristo. 2 perfecciones de Cristo que para mí irradian de este texto para que le adoremos. El amor de Cristo y la soberanía de Cristo. El amor de Cristo y la soberanía de Cristo. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es perfecta y nos revela perfectamente todas tus perfecciones. Así que
Te imploramos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana. Queremos confesar nuestro pecado, arrepentirnos y llegar a tu texto con corazones limpios y dispuestos a seguirte, tomar nuestra cruz y seguirte. Como siempre, Padre, oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé una visión más clara de tus perfecciones brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a adorarte y confiar en ti, esperando a que tú nos expliques y nos ayudes a ver tu sabiduría en todo lo que haces. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ya que estamos arrancando un nuevo capítulo, pensé que sería apropiado tener un repaso un poco más extenso de lo normal. Recuerden de que el Evangelio de Juan se escribió con un propósito explícito que Juan escribe en Juan 20:31, de que nos está presentando señales para que creyamos, para que nosotros podamos creer de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre. Entonces, yo cuento 7 señales, diferentes comentaristas llegan a otras conclusiones, pero Juan comienza en el capítulo 1 con su prólogo, presentándonos a Jesús como el Verbo eterno que estuvo con Dios desde el principio y que era Dios, y que ese Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice en el versículo 18 de que Cristo, o sea, la imagen de Dios invisible, es quien revela y explica al Padre en este mundo. Luego en el capítulo 2, Cristo hace su primera señal, toma el agua que los judíos usaban para sus vanos ritos de purificación y lo convierte en vino, apuntando a su nuevo pacto, que es lo que nos purifica. En los versículos 3 y 4 tenemos unas enseñanzas. En el 3 tenemos la enseñanza de Jesús a Nicodemo, de que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino. Y luego en el capítulo 4 con la mujer samaritana, de que podemos y debemos adorar a Dios desde cualquier lugar en espíritu y en verdad. Luego al final del capítulo 4 es cuando hace su segunda señal, sanando a un hijo de un noble, pero haciéndolo desde distancia, mostrando su autoridad de obrar en su creación. Luego la tercera señal lo hace en Jerusalén en el capítulo 5, cuando sana a un cojo que había sido paralítico por 38 años y a propósito lo sana un día sábado para condenar a los judíos. Y ahí comienza el conflicto que vemos a lo largo de todo el Evangelio con los judíos. La cuarta señal, Jesucristo alimenta a los 5,000 hombres, creando pan y peces del aire, mostrando que es el pan de vida que sacia el alma. Capítulos 7 y 8, recuerdan, hay enseñanza otra vez ahí en la fiesta de tabernáculos, cuando Jesucristo nos dice que es el agua de la vida y la luz del mundo. Luego la quinta señal en el capítulo 9, cuando Cristo sana al hombre nacido ciego. Capítulo 10, la enseñanza de Jesús, de que Él es el buen pastor. Y ahora llegando al capítulo 11, estamos llegando a la sexta señal, la resurrección de Lázaro. Dice, ¿dónde está la séptima señal? Bueno, no hay una séptima de manera explícita, por eso yo creo que la séptima señal de Jesús es su propia resurrección, porque fue en Juan 2:18, cuando Jesús estaba limpiando el templo, que los judíos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Queremos ver una señal. Y luego Él explica de que su señal, la señal que demuestra su autoridad, es destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces esa resurrección es el clímax de todas sus señales. Pero en un sentido, pensando en señales que hacía a otras personas, realmente Lázaro es un punto tan importante, tan vital, porque es, en primer lugar, la señal que realmente le lleva a la cruz, ¿no? Los judíos cuando ven la resurrección de Lázaro y no lo pueden negar,
pues mira, todos van a creer en Él. O sea, si Él puede levantar a muertos, todos van a creer en Él, tenemos que matarlo ya. Entonces, después de la resurrección de Lázaro, o sea, Cristo muere en una semana. Pero también todo el Evangelio de Juan, Cristo ha estado presentando la misma promesa, y es de que yo les puedo dar vida eterna, ¿no? Dijo a Nicodemo, o sea, el que cree en mí tendrá vida eterna. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna. Y es la resurrección de Lázaro que realmente prueba de que Él puede hacer esto, ¿no? Obviamente el tipo de vida que da Lázaro es diferente que la vida que promete a nosotros. La vida que da a Lázaro era una vida temporal. Pobre Lázaro tenía que simplemente morir otra vez. No fue vida eterna. Pero el punto es que estas señales y milagros físicos y temporales apuntaba un poder mayor que Cristo prometía. Todas las señales físicas autentificaba a Jesús para cumplir con esas promesas mayores. Recuerden que levanta un cojo para mostrar que puede perdonar pecados. Alimenta a 5,000 hombres para mostrar de que Él puede saciar el alma. Restaura la vista de un ciego para mostrar de que Él puede dar visión espiritual a los que creen en Él. Y ahora levanta a Lázaro para mostrarnos de que Él es la resurrección y la vida y puede darnos esa vida eterna que nos ha prometido. Bien, entonces estamos en el versículo 1 viendo la primera perfección de Cristo, que es su amor, el amor de Cristo. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro era un nombre muy común en tiempos del Nuevo Testamento. Venía del nombre hebreo Eleazar, que ocurre más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Entonces no nos sorprende de que vemos a varios Lázaros en el Nuevo Testamento. Recuerden la palabra del rico y de Lázaro. También hay muchas Marías, por lo menos 3 ahí en la cruz. Y esto tampoco nos sorprende porque María era el nombre en hebreo de la hermana de Moisés, entonces también muy común. Otro nombre común es el nombre del pueblo. Aquí dice que esos 3 hermanos eran de Betania, pero evidentemente es diferente que la Betania que Juan mencionó antes. Recuerden de que al final del capítulo 10, los judíos estaban a punto de apedrear a Jesucristo. Entonces Él huye de Jerusalén y sube al norte. Y Juan dice que sube al lugar donde Juan el Bautista bautizaba antes. Entonces, ¿cómo se llamaba el lugar donde Juan el Bautista bautizaba antes? Bueno, según Juan 1:28, se llamaba Betania. Entonces tenemos una Betania donde Jesús está y una Betania donde Lázaro está muerto. Y obviamente envían un siervo para avisar a Jesús y va a bajar a la otra Betania para resucitarlo más tarde. Pero ¿quiénes son esos 3 hermanos, Lázaro, María y Marta? Pues versículo 2, Juan explica que María es cuyo hermano Lázaro estaba enfermo y fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y eso es una manera muy interesante de explicar esto, porque dices, Josías, no recuerdo haber estudiado eso, o sea, no lo hemos visto en Juan. Sí, no, o sea, ocurre en el capítulo 12. Pero ¿cómo dice que fue la que ungió, no que la que le va a ungir, si no lo hace hasta el capítulo 12? Parece como un error de cronología. Pero al parecer fue un momento, un evento tan memorable en la mente de Juan y los discípulos que realmente identificaba a María el resto de su vida. Y ya que Juan escribe su evangelio, recuerdan, décadas después de los eventos, Juan da por sentado de que sus lectores van a conocer esa historia y van a conectar la historia con María. Y dan por sentado esto porque es Jesucristo mismo que dice en Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, seguramente todos los cristianos, ¿sí?,
conocían esa historia como nosotros también la conocemos. Y pues no, entonces vamos a estudiar ese momento cuando María unge a Jesús, porque lo veremos en Juan 12 y no quiero quemar todos mis cartuchos hoy. Tienen que esperar. Entonces, tenemos a María que ungió al Señor, tenemos a Lázaro que está enfermo y que será resucitado, y luego tenemos a Marta. ¿Qué sabemos de Marta? Bueno, lamentablemente no queremos hablar mal de ella, pero lo único que conocemos de Marta es lo que nos narra en Lucas 10:41, de que se quejaba que su hermana María estaba a los pies de Jesucristo aprendiendo y no ayudando en la cocina. Y Marta debía creer y reconocer de que si Jesús quisiera podría crear comida del aire y que lo mejor era simplemente estar con Él. Entonces Cristo le dice en Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y sigue siendo la única cosa necesaria en nuestras vidas: estar a los pies de Jesucristo. Y dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, tenemos a Lázaro, tenemos a María y tenemos a Marta. Ahora que sabemos quiénes son, llegamos a escuchar su petición en el versículo 3. Y realmente no es una petición, es simplemente pasarle información. Noten que dice, enviaron pues, Juan 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermoso. El que amas, Cristo, está enfermo. No piden nada. No preguntan, no dicen, Jesús, por favor, ven a sanar a Lázaro. Simplemente informan y acuden al amor de Él. ¿Sí? Tú le amas, está enfermo. ¿Sí? Por si te queda la duda, si ellos están tratando de manipular a Jesús diciendo que Él lo ama cuando no lo ama tanto, pues tenemos el versículo 5 que veremos en unos momentos, que nos explica que no están exagerando el efecto de Jesús hacia su amigo Lázaro, porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 5, y amaba Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. Entonces sabemos de que ese amor que Jesús tuvo por María y por Marta y por Lázaro es el amor agape de Dios, un amor puro, un amor bíblico, no es un amor romántico, es el amor agape de Dios que Pablo describe en 1 Corintios 13 cuando dice que busca el bien de otro, que no hace nada indebido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un amor que se sacrifica por el bien de otro que ama. Pero interesante, además de esto, ese amor agape que Juan subraya en el versículo 3, las hermanas de Lázaro afirman que Jesús tuvo un afecto genuino por Lázaro, que era su amigo cercano. Y eso es importante porque uno puede amar a la gente, o sea, yo los amo en el amor de Cristo, pero no soy un amigo cercano con cada uno de ustedes. Y es interesante de que Juan, inspirado por el Espíritu, aunque en el versículo 5 usa el verbo agapao, del amor agape de Dios. En Juan 11:3, cuando las hermanas dicen que el que amas, usan otro verbo, el verbo phileo, que probablemente enfatiza esa genuina amistad que Jesús tuvo con Lázaro. Y para mí esto es hermoso pensar en nuestro Señor, es el creador del universo, pero su humanidad es tan genuina de que durante su tiempo aquí en la tierra tuvo amigos, ¿no? Amigos que pues pasaba tiempo con Él. Vemos cómo más tarde Jesucristo llora viendo las lágrimas de sus amigos porque tenía tanto amor, los quería tanto.
Y eso nos revela algo de la verdadera humanidad de Cristo, ¿no? Que disfrutaba amistades como nosotros también. Y eso nos demuestra que es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos, que no solamente es Dios con todo poder y santidad, pero también es humano y compadece con nuestras debilidades, porque es exactamente como nosotros, sentía y sufría como nosotros. Es una maravilla. Y dices tal vez, bueno, está bien, Jesús amaba a Lázaro, era su amigo, pero, o sea, qué envidia, Jesucristo no está aquí para hacerme su amigo, invitarme a almorzar. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Es de que si eres un creyente, eso es lo que Cristo te dice en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que nos manda es creer en Él. Todo creyente es un amigo de Jesús. Y esto es hermoso, pensar en esto, cómo nos ama, ¿no? Cómo tiene un afecto genuino por nosotros. Es increíble y glorioso nuestro Señor Jesucristo, su genuino amor y su amistad con todos sus hermanos. No se avergüenza, Hebreos 2, de llamarnos sus hermanos. Y debemos glorificarle y darle muchas gracias por hacernos sus amigos, ¿no? Nosotros que éramos enemigos con Él, enemigos con Dios, en rebelión contra Dios. Y el eterno Hijo de Dios viene al mundo, concebido por la Virgen María, vive una vida de perfecta obediencia a Dios y luego demuestra su amor hacia nosotros en que da su vida en la cruz, poniendo nuestro pecado sobre sus hombros y muriendo en nuestro lugar, sepultado 3 días y luego levantado al tercer día para nuestra salvación. Qué demuestra de amor. Bueno, el amor de Cristo ahora nos lleva a una segunda perfección. No solamente vemos el amor de Cristo aquí, también vemos la soberanía de Cristo. Versículo 4, la soberanía de Cristo. Dice el versículo 4, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando lees esta historia, todo el capítulo 11, lo que resalta de cada párrafo es la soberanía de Cristo, que Él tiene todo bajo su control y todo está ocurriendo exactamente tal cual Él determina. Es absolutamente soberano, como hemos visto en todo Juan, de que Él manda el viento y le obedece. Él manda las moléculas de su universo para crear pan y peces del aire. Él manda a los demonios y se postran delante de Él. Él manda enfermedades y huyen de su presencia. Él manda a cojos y ellos se levantan. Él manda a ciegos y ellos ven. Él manda a la muerte y regresa a su tumba. Él es soberano, totalmente soberano. Y Él dice, esta enfermedad no es para muerte, no va a terminar en la muerte. Y si Él dice esto, entonces sabemos, Lázaro no va a morir de esto, en un sentido. Porque seguramente cuando ellos escucharon esta enfermedad no va para la muerte, pensaron que entonces Lázaro no va a morir mañana, pero es exactamente lo que pasa. Pero es obviamente porque Cristo sabe de que el fin de Lázaro, de esa enfermedad, no es muerte, sino que lo iba a resucitar. Y seguramente Cristo, de manera muy intencional, lo dice así, sabiendo de que ellos no le van a interpretar correctamente, pero lo dice así para que la sorpresa de su resurrección brille con más gloria, de que Él es la resurrección y la vida, aun cuando parece que una enfermedad ha acabado con la vida de alguien. Y Cristo puede simplemente revertir ese resultado. Él sabe que lo va a hacer.
Entonces dice, esta enfermedad no tiene el propósito de destruir a Lázaro, sino de glorificar a Dios por medio de la revelación de mi poder. El lenguaje es muy similar a lo que vimos en Juan 9 con la sanidad del ciego. Recuerdan que los discípulos ven al que había nacido ciego y preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Y cómo Jesús responde? No. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El hombre había nacido ciego. ¿Por qué? Pues para que Cristo pudiera sanarlo, ¿sí? Y así manifestar su gloria. Y Lázaro se había enfermado. ¿Por qué? La misma razón, para que Dios fuera glorificado. Y la manera es importante también. Recuerden que la manera en que Dios es glorificado en este universo es mediante la exaltación de su Hijo, la imagen de Dios. Cristo es la revelación de la gloria de Dios en este cosmos. La gloria de Dios, según Pablo en 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el poder y la autoridad y la majestad de Cristo sería manifestado a través de la resurrección de Lázaro. Por eso Lázaro se enfermó, porque así Dios sería glorificado mediante su Hijo. Y recuerden que ese concepto de glorificar es tan importante en la Biblia. ¿Sí? Es la razón que todos existimos. Si alguna vez has tenido esa pregunta existencial, ¿por qué existo? ¿Qué hago aquí en este mundo? La respuesta del creyente viene en Isaías 43:7, cuando Dios está hablando a sus llamados y dice, para gloria mía los he creado. ¿Sí? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? Para la gloria de Dios, para exaltar el valor de Dios. Recuerden que la palabra hebrea traducida gloria, kavod, tiene ese sentido de algo pesado. En tiempos antiguos, obviamente, medían el valor mediante el peso del oro y de plata. La idea de que Dios es glorioso habla de su valor, de que es digno, de que vale mucho. Y el propósito entonces de todo lo que Dios hace, si hace todo para glorificarse a sí mismo, es de que cada acción que toma, la toma para revelar esa gloria, para revelar sus perfecciones, para revelar su dignidad y su valor. Entonces Lázaro se enfermó, ¿por qué? Para revelar esa gloria, la majestad de Dios. Porque la resurrección de Lázaro iba a revelar las perfecciones de Cristo aquí en el mundo. Y cuando el Hijo, tan asombroso, tan majestuoso, es magnificado, Dios es magnificado, porque el Hijo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Lo que vemos en Cristo revela perfectamente a su Padre. Ahora, un punto importante aquí cuando hablamos de la soberanía de Dios, y es algo que vemos con mucha claridad en este texto, es de que cuando hablamos de la soberanía de Dios, si lo desconectamos de su amor, si vemos ese segundo punto desconectado del primer punto, nos metemos en problemas muy fácilmente, muy rápidamente. Porque en nuestro orgullo podemos comenzar a ver a Dios como un tirano, como un déspota, que nos hace sufrir. ¿Por qué? Para su gloria. Y uno es tentado a pensar, pero ¿qué Dios tan malo contagia a Lázaro con una enfermedad solamente para revelar su propia gloria? ¿Qué Dios tan malo nos quita a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos y nos hace sufrir solamente para que Él pueda recibir gloria? Y nos suena egoísta, nos suena arrogante. Y por eso el versículo 5 es tan vital, tan crucial. Porque vemos el motivo
detrás de la acción de Jesús. Vemos el motivo, el corazón detrás de la soberanía de Dios. ¿Qué motiva a Cristo a obrar soberanamente en este mundo? Versículo 5. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Interesante, solo una observación, que en los versículos 1 y 2 Juan enfatizaba a María, mencionándola por nombre y dándonos su nombre antes de María, diciendo que ungió al Señor. Y ahora creo que para compensar y mostrar que Jesús no amaba al uno por encima del otro, dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana, sin ni siquiera mencionar el nombre de María, y luego a Lázaro. Me parece muy sabio para evitar rumores y chisme, decir de que Jesús amaba a los tres por igual. ¿Sí? Jesús amaba a esta familia con un amor puro y santo. Y como mencioné en la introducción, lo más asombroso de esa afirmación del versículo 5, que Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, es de que el versículo 6 explica que fue ese amor que le motivó a esperar. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La verdad es que el texto griego es clarísimo, la sintaxis no puede ser interpretada de otra manera. Versículo 5, Jesús los amaba y por eso pues se quedó 2 días más, dejándole morir. Los amaba y por eso esperó 2 días más. El motivo de quedarse fue su amor por ellos. Hay una profunda teología aquí acerca de la soberanía de Cristo. Y tal vez para entender correctamente la cronología de lo que está pasando, aunque se debate un poquito entre comentaristas, pero a mi parecer lo que ha pasado es lo siguiente. Lázaro se ha enfermado y María y Marta mandan a un siervo a hacer el viaje al norte para encontrar a Jesús, un viaje de 1 día. Jesús recibe las noticias y luego dice que esperó 2 días y luego él hace el viaje bajando al sur a Judea, a Betania, y cuando llega y levanta a Lázaro, Lázaro ya había estado en la tumba 4 días. Agarramos esos detalles en el versículo 14, cuando Jesús espera los 2 días y luego decide ir. Y luego en el versículo 17, noten que dice que Lázaro había estado muerto 4 días. Entonces, el primer día, el viaje del siervo del sur al norte, luego 2 días esperando y luego 1 día viajando a Judea de nuevo. Y tal vez dices, ¿cómo cambia? No es de que cambia nada, porque claro, Jesús pudo haberla sanado desde la distancia, como hizo con el hijo del noble en el capítulo 4 de Juan. Pero sí resalta algo interesante, y es de que aun si Jesús hubiera viajado en el momento que el siervo le dio las noticias, no había llegado a Lázaro antes de su muerte, porque Lázaro muere el día en que el siervo está viajando. Y sabemos esto porque si Jesucristo viajó 1 día y esperó 2 días, son solamente 3 días, y Lázaro estuvo muerto por 4 días. Entonces, Lázaro muere en el día en que el siervo está viajando, tal vez, durante el viaje o incluso en esa misma noche. Entonces, esto confirma en mi mente de que Jesús estaba esperando esos 2 días, no por ser cruel y dejarlo morir y esperar sin razón. No, Lázaro ya iba a morir. El punto es de que está esperando con una razón en mente, un motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Bueno, es de que aun si hubiera salido
en el momento de recibir las noticias, tendría que haber levantado a Lázaro. La única diferencia si viaja de inmediato o si viaja 2 días después es la cantidad de días que Lázaro está en la tumba, ¿sí? O está en la tumba 1 día o está en la tumba 4 días. Y es interesante porque Jesús ya había resucitado a un par de personas en su ministerio, personas recién muertas, pero quiere hacer algo diferente esta vez. Esto va a ser una señal más grande. Tal vez han escuchado la enseñanza rabínica de que creían de que el alma rondaba por el cuerpo del muerto por 3 días antes de ser guiado por los ángeles a Dios. Eso no es una enseñanza explícitamente bíblica, pero es lo que ellos creían. Adaptando información de un par de comentarios, dicen, Rabí Leví dijo, por 3 días después de la muerte, el alma ronda sobre el cuerpo buscando forma de entrar de nuevo en él. Pero tan pronto lo ve cambiar de apariencia, se va. O sea, cambia de apariencia por la descomposición del cuerpo después de 3 días. Entonces, de hecho, la Mishnah explica que la identidad de un cadáver solamente puede ser verificado durante los primeros 3 días después de la muerte. Pues además de eso tenemos varios textos bíblicos que aluden a algo similar. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado y luego entró en la tumba y estuvo en la tumba ¿cuántos días? Por 3 días y luego al tercer día se resucitó. ¿Y por qué solamente 3 días? Bueno, porque David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el Salmo 16:10, Dios, tú no permitirás que tu santo vea la corrupción. ¿Sí? Entonces tenía que ser levantado en esos primeros 3 días. El punto es que si Jesús hubiera viajado de inmediato, llega allí y levanta a Lázaro después de un solo día de muerto, pues seguramente algunos críticos, algunos fariseos, otros que dudaban, podrían haber argumentado, pues solamente lo reanimó, solamente estaba en coma, ¿no? Pero el hecho de esperar después de los 3 días, de esperar hasta el 4.º día, demuestra sin lugar a dudas de que estaba muerto su alma, ya había sido en sus mentes guiada a Dios por los ángeles, la descomposición de su cuerpo ya estaba avanzada. Entonces esto va a ser un milagro diferente. Y de hecho yo pienso que tal vez sea la razón que la gente ahí en ese 4.º día está llorando con tanto fervor, porque en sus mentes ya era final, ya no hubo esperanza. ¿Sí? Lázaro estaba muerto, no hubo esperanza. Y creo que es exactamente la condición que Jesús buscaba. De que, o sea, ya no hay esperanza, está muerto. No importa que Jesús esté aquí, no hay posibilidad. ¿No? Y Cristo lo quiso así para revelarnos toda su majestad, ¿sí? Todo su poder. Cristo orquestó todo exactamente así y lo hizo así por amor, ¿sí? Porque supo que era eternamente mejor para María y para Marta y para nosotros tener registro de una resurrección incontrovertible, ¿sí? Para que creyeran de que Él es la resurrección y la vida. Recuerdan que, de hecho, dice eso de manera explícita. Vean el versículo 15, Juan 11:15. Dice, bueno, el 14 dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Ahí está. Ahí está el amor de Cristo, buscando el bien de sus discípulos, motivar su fe, hacer crecer su fe para poder revelarlos más de su majestad, más de su gloria, porque esto es mejor, es lo mejor para cada uno de nosotros. El amor de Cristo siempre busca lo mejor para los suyos y es soberano y tiene la capacidad de orquestar todo
de planear todo para ese fin, para que todo lo que experimentemos en esta vida sea para nuestro bien, para nuestra santificación. Siempre es mejor para nosotros ver más de la gloria de Cristo y ser más transformados a su imagen. Es la promesa que recibimos en Romanos 8:28, un pasaje que seguramente tienen memorizado, en donde Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas fáciles, no todas las cosas buenas, absolutamente todas las. Cristo soberanamente gobierna todas las cosas en tu vida para tu bien, motivado por su amor de querer tu bien. ¿Y cuál es ese bien? Dice, eso es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, y aquí viene el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo nos ayuda a bien, porque Cristo es soberano y Él controla todas las cosas para cumplir su fin amoroso de revelarnos su gloria y transformarnos a esa gloria, de gloria en gloria, mirando a cara descubierto la gloria del Señor, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Y las dos perfecciones que lucen de manera tan magistral en ese texto son el amor y la soberanía de Cristo, su amor y su soberanía. Bien, a lo mejor podríamos pensar en la humanidad y la deidad de Cristo, o en las palabras de Juan 20:31, que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Sabemos que es el Mesías porque vemos su amor tierno hacia su amigo Lázaro. Vemos cómo llora y demuestra su genuina humanidad de ser un Mesías exactamente como lo necesitamos. Pero también vemos que es el eterno Hijo de Dios con el poder de Dios cuando levanta a Lázaro de entre los muertos y controla todas las cosas para sus propósitos. Dos perfecciones. Y siempre tenemos que preservar a las dos perfecciones unidas, amor y soberanía. Sin el amor, la soberanía de Cristo le convierte en un déspota tiránico, ¿no? Que es cruel y que gobierna todas las cosas para su propio bien y para su propia gloria. No, hay que preservar el amor de Cristo, que todo lo que gobierna, lo gobierna con un corazón amoroso hacia los suyos. Pero también tenemos que preservar su soberanía, porque sin la soberanía de Dios, el amor de Cristo le convierte en un abuelo que quisiera ayudarnos, pero que no puede hacer nada. Pero tenemos un sumo sacerdote que es amoroso y soberano, Dios y hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, hay mucho más que decir aquí en Juan 11. Estamos apenas arrancando, no se preocupen, tenemos varias semanas más. Claro que veremos que la resurrección física de Lázaro nos demuestra el poder de Cristo para resucitarnos de entre los muertos y darnos vida eterna. Pero creo que estos primeros versículos realmente nos hacen reflexionar sobre la gran pregunta de por qué nos hace esperar Cristo. ¿Por qué nos hace esperar? Y la respuesta es que no lo vas a saber hasta después de la resurrección. Todos estamos esperando, ¿no? Sin la razón, no sabremos la razón sino hasta la resurrección. Es la lección que aprendemos de María y de Marta, de que con ellos obviamente están confundidas ahora, no entienden ahora, pero muy pronto va a llegar ese momento en donde sus preguntas y sus dudas cambian a wow, qué glorioso eres, qué poderoso eres. Perdóname por no confiar
en tus buenos planes y propósitos. ¿No? Cuando ven a su hermano resucitado, tienen ese momento de decir, ok, Cristo, ya entiendo por qué nos hiciste esperar. Gracias por hacerlo así. Ahora vemos más de tu poder, más de tu majestad. Y Juan quiere esto para nosotros, ¿no? Que nosotros miremos esto y aprendamos la lección. De que no solamente queremos confiar después, queremos confiar ahora. Queremos confiar hoy. Cristo tiene sus buenos propósitos motivados por amor, ¿no? Cristo quiere comunicarnos pronto. Pronto llegará ese momento donde tú también dices, ok, ya entiendo. Gracias por la suerte así. Fue mucho mejor así, ahora lo veo. Pero ahorita estamos esperando, ¿no? Entonces la pregunta para ti y para mí esta mañana es si lo crees hoy. Si crees que Cristo es soberano y amoroso y que gobierna tu vida para tu bien hoy, si lo puedes ver por fe, aun cuando tu hermano está en la tumba y no ves el porqué y no entiendes por qué Cristo no hace nada, no actúa, y te estás preguntando por qué no viene, por qué no obra, por qué no sana. ¿Vas a confiar en su soberanía hoy? ¿Vas a confiar en su amor hoy? De que tiene un buen fin, un buen propósito por todo lo que hace en tu vida. ¿Lo vas a adorar hoy? Esperando a Él. Esperando que Él obre a su tiempo, en sus maneras. Sabiendo de que Él es soberano, Él puede hacer lo que quiere. Si lo está haciendo así es porque hay una razón amorosa para tu bien. ¿Sí? Vas a confiar de que mientras esperas, Cristo está santificándote y transformándote, que eso es para tu bien. Entonces predica a ti mismo, predícate como el salmista. Entonces, alma, espera. Cristo es bueno, espera. Él es soberano, Él tiene todo bajo su control, Él te ama. Alma, espera. Cristo es digno de que le esperemos. Y como nuestros héroes de la fe en Hebreos 11, debe ser nuestra oración que todos lleguemos a la tumba esperando que Cristo es soberano, Cristo es amoroso y Cristo sabe lo que hace. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra que siempre nos exhorta, nos regaña y confesamos nuestros pecados. Padre, tantas veces no confiamos en ti, no pensamos que estás en control y no creemos de que obras motivado por amor a nosotros para nuestro bien. Perdónanos, límpianos y aumenta, por favor, nuestra fe para esperar, confiando de que tú sabes lo que haces, confiando en tu amor. Danos fuerza, Padre, para dejar de cuestionarte y caminar con gratitud, con agradecimiento y gozo, sabiendo que tú estás en control y haces todo por amor. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén.